Para poder comprender la lógica o el sentido de la pedagogía del viaje y que se pueda comprender por qué un instituto de formación docente tiene que realizar un viaje de capacitación a una localidad tan lejana o tan distante como es la de Seclantás, tendríamos que desandar el camino y llegar hasta el punto donde se comienza a pensar los nuevos diseños curriculares de la formación docente en la provincia de Buenos Aires. Cuando Jorge Huergo, que en ese tiempo era el director de la Dirección de Educación Superior, toma a su cargo la responsabilidad de cambiar un diseño de formación por otro, se posiciona ideológica, política y socialmente en la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación, que fuertemente marcan el pensamiento político latinoamericano. En el sentido de seguir o realizar un recorrido tiene que ver con comenzar a pensar diferentes paradigmas que venía trayendo la formación por histórico en la provincia de Buenos Aires, y a partir de este nuevo hito comenzaron a cambiar distintas nomenclaturas o distintas palabras o distintas ideas que en todo un sentido de acompañamiento nosotros tuvimos que ir llevando a la práctica como una cadena de capacitaciones. Entonces fuimos convocados los directores de los institutos superiores a primero tomar contacto con este nuevo diseño curricular y meternos en la idea de este pensamiento político donde un docente es un actor social y como tal tiene la responsabilidad de cuidar el conocimiento de la cultura de una comunidad. Entonces acá hay un montón de nuevas visiones respecto de cuál es el rol docente y cuál es el sentido del enseñar y del aprender para este nuevo paradigma. Lo que sería importante destacar es que Jorge Huergo, que él fallece este año, el 7 de enero, y que nos deja este legado tan preciado, que es este diseño curricular que adherimos por situado y por humano, si se quiere, por la humanización del diseño, atraviesa en todos los ejes a todas las disciplinas. Lo que viene a cambiar este nuevo diseño es romper las barreras disciplinares, crear espacios institucionales donde todos los docentes juntos podamos pensar cuál es la mejor manera de construir o formar un docente de forma integral. Comenzamos a trabajar con Jorge conceptos fundamentales, como es el concepto de la utopía. Él dice que pensar una escuela específica para cada comunidad es una construcción colectiva. Y con respecto a esta construcción colectiva, pareciera como que sería imposible que haya tantos diseños como instituciones, pero ese es el desafío. El concepto de utopía se basa en la frase de Eduardo Galeano, que es quien dice que una utopía es como el horizonte, que uno camina 10 pasos hacia adelante y el horizonte se corre 10 pasos atrás, y que en realidad eso es lo que es necesario, o sea, el andar o el caminar es justamente para lo que una utopía desafía, otra cosa es seguir una idea. Entonces, Jorge comienza a contarnos cómo él piensa que se deben retomar las ideas de los pensadores latinoamericanos. Y es en la pedagogía del viaje que él centra
transversalmente la formación docente desde la práctica. Y la pedagogía del viaje, de alguna manera pensando en Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, y que cuando Simón Bolívar enviuda, que enviudó joven, para poder olvidarse de este malestar, decide hacer un viaje por Europa. Entonces él invita a Simón Rodríguez para que lo acompañe porque era su maestro y su amigo. Y es a partir del contacto que toma con Europa y las ideas europeizantes y de ver cómo Europa piensa en Europa y no piensa en América, que él vuelve de ese viaje con la idea de la revolución y de la emancipación. Entonces es a partir de ese viaje como comienza a pensar un latinoamericano en Latinoamérica. Entonces es la idea originaria de esta cuestión de pensar una educación situada latinoamericana para los latinoamericanos. Y entonces comienza a decir que un viaje educa, que un viaje enseña, que un viaje muestra otros lugares, muestra otros olores, que mientras que los viajeros viajan juntos conocen otras lenguas y que es muchísimo más rico todo la situación de la resolución de la vida y no el aula, que es el paradigma de este laboratorio que te prepara en algún sentido para cuando vos necesites el saber. Y en realidad el viaje lo que te hace es te pone directamente en contacto con lo que necesitas y a partir de tus saberes y cómo vos resuelvas es cómo vos vas a hacer el aprendizaje. Tuvimos un primer encuentro con los chicos del INTA donde aunamos algunos criterios y al otro día empezó otro tramo del viaje, porque hasta ese momento nos habíamos trasladado todos juntos, ¿sí? Veníamos haciendo un recorrido masivo desde acá hasta Salta, pero al otro día, esto ya estaba organizado previamente, todo el grupo se dividía en pequeños subgrupos. Y cada pequeño subgrupo tenía ya asignado un lugar donde lo estaban esperando. Yo sé que el viaje produce esas cosas personales, entonces poder pensar en un viaje colectivo fue maravilloso. Y toda la posibilidad del sentido de la herramienta que da el viajar y el escribir, hacer una bitácora y pensar cómo lo construí, desde dónde lo pensé, en general, y hacerlo en forma colectiva, mucho más enriquecedor. Para poder hacer un viaje realmente multitudinario tuvimos que empezar a generar estrategias que tuvieran que ver con cómo íbamos a viajar. Encontramos la forma que para nosotros nos pareció más económica. Si bien fue la más económica, fue la más compleja. Hubo que hacer todo un trabajo de logística, ¿sí? Cuando llegamos de la costa a Retiro, llegamos en colectivo, después de ahí tomar el tren, y cuando bajamos del tren, que estuvieron los otros colectivos, toda esa sincronización donde movilizar tantas personas, que nosotros al final nos trasladamos 97 personas a la ciudad de Seclantás, fue muy complejo para los que estábamos en esta organización. Una de las premisas fundamentales era que nadie se quedara fuera del viaje. Y que nadie se quedara fuera sabiendo que esto implicaba un importante costo económico no era fácil. Entonces la única manera era organizarnos para encontrar los recursos que necesitábamos. Nuestra comunidad educativa está formada por chicos y personas grandes, adultos que la mayoría trabajan o son chicos que viven con su familia, o sea que no tienen la posibilidad de desembolsar dinero para hacer un viaje de un día para el otro. Entonces, ¿cómo hacíamos sin recursos para trasladar las 120 personas que se estaban organizando para viajar
tantos kilómetros. No sabíamos cómo íbamos a hacer. Y esas cosas locas que te pasan hicieron que una compañera de trabajo de otro lugar me comentara, yo no sabía que existía esa posibilidad, que hay un tren, no sé si ustedes saben, Ferrocentral, que viaja de Retiro a Tucumán por muy poquita plata. Es un boleto muy económico. Dijimos, acá tenemos la solución, vamos en tren. Pensando que podíamos levantar un teléfono y decir, sí, por favor, me da 120 boletos que vamos a ir a Tucumán. No funcionaba así. Pero bueno, a través de distintas gestiones logramos que la gente de Ferrocentral nos diera la posibilidad de que viajando 2 personas representando a la institución, en este caso Viviana la directora y yo que la acompañé, con la documentación respaldatoria de que llevábamos las fotocopias de los documentos de todos los que viajaban y constancias de que eran alumnos del instituto, nos vendía todos los pasajes juntos. Así todo era un número. ¿Cómo juntábamos la plata? Bueno, cada uno se pagó su pasaje. Entonces teníamos resuelto cómo trasladarnos desde Retiro hasta la estación de Tucumán. Esto era un tramo del viaje, pero había otros 2 tramos del viaje que teníamos que resolver. Uno era llegar hasta Retiro y otro llegar desde la estación de Tucumán hasta la ciudad de Seclantás, que era nuestro destino final. Eran aproximadamente 300 kilómetros y con un agregado de dificultad. Gran parte de este trayecto era camino de cornisa, o sea que no podíamos ir con cualquier vehículo. Y ese fue el desafío económico más importante, poder reunir los recursos para solventar ese viaje. Y acá fue muy interesante lo que pasó, porque espontáneamente los chicos empezaron a organizarse. Entonces, a partir de reuniones que nosotros íbamos marcando, íbamos contando cuáles eran necesidades, empezaban a surgir ideas. Y así fue como la comunidad se empezó a movilizar. Y aparecieron pixeadas, venta de pizzas, venta de ñoquis, bingos familiares, y empezaron a ocurrir instancias de encuentro donde se juntaban alumnos de distintas carreras que venían con las familias, que se autoconvocaban, que conseguían un espacio, que conseguían los insumos, todos laburando con un objetivo común, que era juntar los recursos para poder viajar. Yo creo que lo que se aprende en una experiencia como esa no está en ningún libro. O sea, la sensación de decir, solo no puedo, pero me voy a juntar con compañeros míos, con los del aula de enfrente, con los profesores que me acompañan, con las familias de los que están dispuestos a ayudar, con la gente de la comunidad que hace donaciones para que yo haga una rifa, para que haga un bingo, para que haga todo ese revuelo que se generó, creo que tiene que dejar un aprendizaje profundo y es la seguridad de que organizándose, con un objetivo común y sin medir esfuerzos, sin mezquindades, sin plantearse a ver qué hago yo y a ver qué no hace el otro, sino proponiéndose, bueno, hay que llegar a este objetivo, ¿qué va a hacer cada uno? Y eso fue lo que pasó. Bueno, un desafío importante fue tratar de aunar los criterios por los cuales se iba a hacer ese viaje. Tanto docentes como alumnos, nosotros debíamos darnos un debate hacia el interior de la institución para poder encontrar el real sentido de la formación, de la práctica y de cuál era la práctica que nosotros teníamos que implementar en este nuevo lugar.
había algo que teníamos claro, que era íbamos a aprender, íbamos a contactarnos con el otro y íbamos a tratar de hacer intercambio. Y tratar de desterrar esta mirada por ahí positivista, en algún sentido, es decir, yo vengo a enseñarte, yo vengo a traerte, y no estar abierto para ver qué puedo aprender o qué me puedo llevar de esta comunidad, o qué pasa cuando las culturas se entrelazan y qué se crea. Así que tuvimos que pensar primero los contenidos, cómo los íbamos a desarrollar, y entendíamos que había dos grandes momentos respecto de la estancia de los alumnos en cada una de las instituciones. Sabíamos que había un momento formal, que era el de observación, de la observación situada, de lo que pasaba dentro del aula, en lo real, en ese lugar. Y después creamos, desde la propuesta lúdica, un espacio no formal, en un lugar no formal, que podía ser una plaza, que podía ser una kermés, que podía ser un circo, donde pudiéramos trabajar con los mismos niños en otro contexto. Y esto era muy rico, y fue muy rico, porque seguramente el atravesamiento de la normativa institucional o la práctica de determinadas formas de comunicación dentro de la institución, el niño mostraba y se comportaba de una forma, y cuando era invitado para jugar en una plaza o para jugar a una kermés o para ir a hacer una caminata, tenía otra manera de comunicación, otra forma de llegada, acortaba las distancias con el cuerpo, podía expresarse de otra forma. Entonces ahí nuestros alumnos pudieron contactarse que la estrategia de intervención es fundamental a la hora de poner palabra y a la hora de que el otro pueda poner su propia idea y poner su propia voz. Tanto en la forma de contar un cuento o de cantar una canción o de la comunicación y de interactuar con nuestros alumnos. Otra cosa que también fue muy importante, que esto también Jorge fue muy vigilante con respecto a esto, cuando yo le cuento en un encuentro que teníamos pensado hacer este viaje, a él le pareció maravilloso, pero también tenía miedo de que no vayamos a mirar al otro como un exótico ni como algo raro, sino que la idea era poder jugar cuestiones culturales y que todos entráramos en sintonía, si se quiere en alguna forma, en esta relación. Así que, bueno, tuvimos que empezar a hacer muchas reuniones con los chicos para poder empezar a debatir estas cosas con nuestros alumnos en el instituto. Poder ponerlo en palabras, decirles que era difícil que cuando decíamos, bueno, vamos a ir a este pueblo, vamos a ir a la puerta. Entonces el grupo que se ocupó de ir a la puerta buscó por internet cómo era la escuela, entonces pensó que tenían necesidad de zapatillas y entonces vamos a juntar zapatillas. Entonces no, chicos, miren, en realidad nosotros no vamos a llevar zapatillas, en realidad nosotros vamos a tratar de jugar con ellos en su realidad, sin ponerlos en conflicto, sin yo ponerme en una situación de poder y decirle yo tengo y vos no tenés. Esta cuestión de si yo pongo al otro en la situación de la falta, lo único que hago es cristalizarlo en ese lugar, y en realidad en este interjuego dialéctico entre lo que sabe cada uno, crecen y crecen los dos. Así que eso nos costó un montón, que no miraran lo que le faltaba al chico, sino lo que le tenía al chico era lo más importante. Y fueron amablemente recibidos y acompañados durante su estadía. Estuvieron 2 días, 3 días en cada una de las distintas comunidades. Poco nos fuimos dando cuenta que si trabajaban mancomunadamente esas dos instituciones, la que estaba formando docentes en educación inicial y la necesidad que tenía el INTA de crear un espacio donde poder trabajar con los niños mientras las mamás se ocupaban en tareas de la comunidad, tomó y cobró cada vez más fuerza, al punto de que
firmamos, estando todos allá, un acuerdo de relación mutua para poder empezar a trabajar contenidos como la atención temprana del desarrollo infantil. Nosotros no solamente fuimos carreras docentes, sino que nos acompañó una carrera técnica, que es la carrera de técnico superior en diseño de indumentaria, porque hay en el valle una red de tejedoras que era muy rico observar, así que cuando nosotros socializamos el viaje en la institución, enseguida esta carrera se movilizó para poder integrarse también. Lo complejo era el lugar donde nosotros íbamos, seguramente íbamos a impactar. Desde el concepto de turismo, a mí me pasaba esto, yo sabía lo que era el impacto, ¿sí? Visto desde el punto de vista del turismo. Entonces, la posibilidad de llegar a unas comunidades, si se quiere, vírgenes respecto del turismo, y que llegara de repente tanto contingente, con tanta innovación y con tanto deseo, nosotros queríamos tratar de llegar y ser amorosos y ser cuidadosos de todo eso, pero era imposible que no impactara, porque de repente para poder ir a comprar pizzas, yo un día tuve que comprar 90 pizzas. Entonces el panadero tuvo que hacer hasta contratar a alguien para que las amase. O sea, que se impactaba de todas maneras, era imposible no atravesar con nuestra llegada la realidad de este pueblo tan tranquilo de los valles. Entonces lo que nos quedaría por plantear es la continuidad del proyecto, o sea que, como decíamos antes, que el proyecto tiene un inicio, un desarrollo y casi un cierre en sí mismo. El cierre fue una muestra itinerante que organizamos de banners donde están expuestas fotografías que marcan los distintos recorridos que los chicos hicieron por todas las comunidades. Que fue un poco la manera de cerrar y mostrar el viaje, y que va a ser insumo para ir a mostrarlo a otros lugares y contar un poco la experiencia. Entonces esto sería un proceso en sí mismo, pero como decíamos antes, que este proceso sea el inicio de otros, que podamos seguir motorizando desde la experiencia otros recorridos nuestros y de otros institutos que puedan tomar la idea y la experiencia que nosotros tuvimos para empezar a pensar sus propios proyectos de viaje, sus proyectos de profundización en un determinado conocimiento, sus proyectos de intercambio, pero fundamentalmente queremos marcar esta impronta de que aquello que cualquier colectivo se proponga, en la medida que tengan un mínimo de organización y un máximo de deseo y sean motorizados como fuimos nosotros
por el discurso de la posibilidad, por esta idea de que aquello que nos proponemos, si nos organizamos, si nos esforzamos y afrontamos las dificultades que aparezcan, vamos a poder lograr lo que queramos hacer. Y me parece que es el mejor mensaje que nosotros podemos darle a gente que está estudiando para ser docentes.